Buenas noches, soy Tomás Simón, encantado de estar de nuevo en el espacio de conversaciones de Ahora Tú y de tener la ocasión de compartirlo con todos vosotros. Hoy vamos a hablar del problema de la inmersión lingüística en Cataluña, así como de sus efectos en el ámbito de la docencia, y lo vamos a hacer de la mano de los expertos Ana Losada, Julia Calvet y Rafael Arenas. Sin duda un panel de lujo que con toda seguridad nos ilustrará sobre la problemática de la lengua de Cataluña. Como es habitual en el space de Ahora Tú, el presente espacio tendrá una duración aproximada de 1 hora y lo dividiremos en 2 bloques. Un primer bloque en el que contaremos con la intervención de los expertos invitados por Ahora Tú y un segundo bloque abierto a la participación de todos los asistentes. Perdón. Nuestro primer ponente es Ana Losada. Ana es la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que como todos conocemos es una asociación de Cataluña que está trabajando activamente para resolver el problema de la inmersión lingüística en la docencia de Cataluña desde hace más de 10 años. Mediante la Asamblea por una Escuela Bilingüe se reclamó judicialmente que como mínimo el 25% del horario lectivo de las escuelas catalanas fuese en castellano. La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha asesorado a muchas familias de forma gratuita contra la imposición lingüística. A su vez, Ana Losada compareció en el Parlamento Europeo en 2018 para denunciar la discriminación lingüística en Cataluña. Bueno, buenas tardes, Ana, y bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y tienes el turno de palabra. Adelante. Sí, buenas noches, Ana. Tienes que pulsar la invitación que te he enviado para poder hablar. Tendrás un micro justo debajo de la pantalla a la izquierda. Ay, Ana, te escuchamos. Vale, perdona. Se te oye perfectamente. Es que no oía el mensaje de vuelta. Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarme a este espacio de debate y sobre todo de información, que para nosotros es muy importante que cuanta más gente conozca cuál es la realidad en la escuela catalana y qué es lo que ocurre en Cataluña respecto a la vulneración de derechos lingüísticos de los alumnos catalanes, sobre todo en lo que es la etapa de la enseñanza obligatoria. Es muy importante que los ciudadanos conozcan que en Cataluña no es posible estudiar en castellano. La educación infantil niega cualquier posibilidad de estudiar en la lengua oficial y mayoritaria de los catalanes, como es el castellano. Los alumnos empiezan a estudiar 2 horas a la semana de media en primaria y 3 horas a la semana de media en secundaria y bachillerato. El castellano está excluido de cualquier actividad lectiva fuera de las clases de lengua castellana y también de las actividades no lectivas, porque actualmente, por ejemplo, tenemos el problema de que ya hay una planificación en las escuelas públicas del departamento para vigilar que tanto profesores como alumnos se expresen únicamente en catalán dentro y fuera del aula, ¿no? Muchas personas consideran que el castellano se aprende de una forma, coloquial y que, los recursos para aprender el castellano están a su alcance fuera del centro, en la televisión, con su familia, y que por tanto no es necesario estudiar en castellano en la escuela, ¿no? Esta es una teoría que ha, difundido el nacionalismo desde los años 80 y sobre todo a partir de los 90, cuando empieza la inmersión lingüística obligatoria, y que lo que intenta es convencer a las familias que el catalán es la lengua culta, la lengua que se ha de aprender, la lengua del ascensor social en Cataluña y, por tanto, la lengua de prestigio. Y, en cambio, margina al castellano como una lengua pues vulgar, coloquial, familiar, pero nunca una lengua en la que aprendes contenidos, nunca una lengua que te va a permitir ascender socialmente
o, por ejemplo, entrar en la administración, ¿no? Este descrédito de la lengua castellana ha hecho que es una de las razones por las que las familias no han exigido durante años que haya un mínimo de horas en castellano en las escuelas, o incluso que, por ejemplo, sus hijos aprendan a leer en castellano como primera lengua porque es su lengua materna, o que los primeros cuentos que leas en la escuela nunca son en castellano, las grafías, la fonética, etcétera, ¿no? Y esta situación se mantiene durante toda la etapa de primaria, de secundaria y bachillerato, y ahora ya es una situación que alcanza a la universidad, como ya explicará luego mi compañera Julia Calvet. Esta vulneración de derechos ha tenido muy poca respuesta durante muchos años porque el poder institucional ha difundido continuamente los mismos mantras, como ya he comentado antes, y porque los ciudadanos se veían y se ven todavía señalados si ejercen su derecho a reclamar que se cumpla la ley y que, por tanto, se respete la enseñanza en catalán y en castellano. Por tanto, romper ese tabú es algo muy importante y que ha costado mucho, primero, difundir esta información entre los ciudadanos y, segundo, despertar la conciencia ciudadana para que se reclamen los derechos lingüísticos de los alumnos, ¿no? La situación, por ejemplo, que hemos vivido este último año, pues ha hecho posible que muchos ciudadanos en Cataluña conozcan sus derechos que hasta hace poco tiempo desconocían que existían y habían dado por supuesto que era imposible cambiar el sistema educativo de la inmersión. La manifestación que vivimos el 18 de septiembre pasado en Barcelona, pues hace unos años era inimaginable, ¿no? Pero hemos llegado a un punto en la que se evidencia totalmente que hay una razón siempre política, siempre ideológica, siempre sectaria, en contra del español, y que eso es lo que lleva a su exclusión en la escuela, y que lo que se intenta simplemente es desconectar a los alumnos de los lazos que los unen con el resto de España, y lo hacen a través de la lengua común. El bloqueo de la inmersión lingüística supone que para cualquier familia trasladarse a Cataluña es una pérdida de derechos, porque esos niños no van a poder estudiar como lo hacían en sus ciudades de origen. Es decir, que cualquier familia que quiera venir desde Sevilla o desde La Coruña o desde otro punto de España se va a encontrar con que no puede escolarizar a sus hijos ni siquiera el 50% de asignaturas en castellano, ¿no? Y por otro lado, también es un bloqueo para lo que sería una rotación libre de funcionarios, sobre todo los docentes, a los que les es imposible, digamos, incorporarse al sistema educativo catalán, porque el peaje que hay que pagar es dominar y tener una titulación superior de la lengua catalana, porque es la única lengua que se utiliza para la docencia, ¿no? Todo esto hace que la exclusión del español afecte a los derechos lingüísticos de todos los alumnos, afecte especialmente a los derechos de los alumnos castellanohablantes, que son los que ven privado su derecho a estudiar en su lengua materna, que es lengua oficial, que es la lengua mayoritaria de los catalanes y que además es la lengua de su país, y que afecte también a los otros alumnos que no son castellanohablantes, pero que sus posibilidades de poder dominar esta lengua se reducen aún más que los alumnos castellanohablantes, porque tienen en su entorno, digamos, una lengua materna, una lengua familiar, que es el catalán. Muchos de ellos, además, pueden estar consumiendo mayoritariamente medios de comunicación en catalán, pueden vivir además en un entorno mayoritariamente catalanohablante. Por tanto, se está perdiendo la posibilidad de que tengan una formación correcta, con un registro estándar oculto de la lengua castellana. Eso es un problema muy grave de formación, es también un problema muy grave de vulneración de derechos lingüísticos, pero también es un problema social desde el punto de vista de que se impide el libre movimiento de ciudadanos dentro de nuestro propio país. Hay también un tema muy grave, que es el tema de los alumnos con necesidades especiales. Estos alumnos que ya tienen, desgraciadamente, una barrera personal que deben de saltar para poder incorporarse y adquirir formación y digamos, inclusión social, pues ven además añadido que si son alumnos con necesidades especiales castellanohablantes, no tienen tampoco siquiera la posibilidad de estudiar en su lengua materna, cuando esto les facilitaría mucho más
pues adquirir conocimientos, la inclusión dentro de lo que sería la clase, y ni siquiera en ese caso la Generalitat concede pues que el apoyo pedagógico sea en castellano, que haya un porcentaje de asignaturas que se den en castellano. Es decir, se bloquea cualquier posibilidad de que el español tenga una situación normalizada dentro de la escuela y que se utilice pues exactamente igual que se utiliza el catalán, ¿no? Porque es compatible, un sistema educativo bilingüe, que es lo que nosotros defendemos. Esta situación totalmente injusta, anormal e impropia de un país democrático que se ha mantenido durante 30 años en Cataluña es lo que nos llevó a la Asamblea por una Escuela Bilingüe a picar la puerta en Europa. Por eso nosotros denunciamos esta situación ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Lo hicimos a final de 2017. Hemos intervenido 3 veces ante la Comisión de Peticiones y ahí hemos defendido que lo que pedimos es igualdad de derechos, que hay una situación de vulneración y también una complicidad por parte del Gobierno de España y de la Generalitat porque se incumplen deliberadamente sentencias y que Europa debía tomar algún tipo de resolución porque se estaba, digamos, atacando también el derecho europeo, ¿no? Porque hay artículos de los tratados de la Unión Europea que se están vulnerando cuando se vulneran estos derechos en la escuela catalana, ¿no? Estos 4 años que se ha mantenido la queja abierta, a pesar de que teníamos en contra no solamente a los partidos nacionalistas catalanes, sino desgraciadamente a los partidos de la izquierda española, pues ha sido, digamos, una lucha para aportar documentación, para que la Comisión pida explicaciones reiteradamente al Gobierno de España y a la Generalitat, y finalmente pues ese trabajo, esta perseverancia y la ayuda y trabajo cooperativo de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox ha hecho posible que se haya aprobado una misión de europarlamentarios que vendrá, si todo va bien, a finales del año que viene, el último semestre de 2023, para investigar qué ocurre en la escuela catalana. Para nosotros esto es una tabla de salvación. Creemos que es muy importante que esa misión venga a Cataluña, que estudie in situ lo que ocurre, y estamos tranquilos porque creemos que es imposible ocultar lo que está ocurriendo. Y creemos que al final, con un Gobierno de España que nos ha demostrado reiteradamente y durante muchas décadas que no se trabaja por la igualdad de derechos, que no se hace cumplir las sentencias y leyes simplemente por intereses políticos, pues ahora tendrá que enfrentarse no solamente a una parte de los ciudadanos catalanes, tendrá que enfrentarse a las instituciones europeas y dar explicaciones de por qué se está permitiendo esta situación, que es una anomalía democrática y mucho más dentro de la Unión Europea. Muchas gracias, Ana. Háblanos un poco de las actividades que en la actualidad estáis promoviendo desde la Asamblea para una Escuela Bilingüe. Bueno, nosotros lo que más hacemos sobre todo es dar información, porque a nosotros nos recurren muchos padres por temas de lengua, de vulneración de derechos lingüísticos, pero también por temas de denuncias de adoctrinamiento, y nos preguntan sobre cuáles son sus derechos, de cómo formular quejas, y bueno, nosotros hacemos asesoramiento y apoyo en este tipo de, digamos, de recursos o de presentación de quejas ante la administración. Luego, nosotros también estamos muy atentos a cualquier tipo de acción, digamos, irregular de la Generalitat, que desgraciadamente son como diarias, e intentamos hacerlas públicas o a través de los medios de comunicación o a través de nuestras propias redes sociales. También asesoramos ante los tribunales, o sea, representamos ante los tribunales a las familias que ya, digamos, dan un paso más y no solamente se informan o hacen una queja, sino que deciden reclamar ante los tribunales sus derechos, y es lo que hemos hecho en los últimos 10 años y nos hemos convertido en la asociación de referencia y en la única que ha puesto esos recursos desde el año 2014. También hemos tenido un papel muy importante en la ejecución de la sentencia del 25% que se produjo en mayo de este año, que aunque desafortunadamente al final no se ha podido aplicar de momento porque está bloqueada hasta que el Constitucional resuelva,
pero bueno, ahí hicimos un gran trabajo. Hemos liderado también una plataforma que se llama Escuela de Todos, en la que 15 asociaciones estamos trabajando juntas para conseguir el fin del monolingüismo en la escuela en Cataluña. Y lo que más hacemos, creo que sobre todo es informar, asesorar y difundir con los medios que tenemos a nuestro alcance cuáles son los derechos de los alumnos, cuáles son los derechos de las familias en Cataluña, e intentar mantener siempre en la agenda política y en la agenda social la situación de la escuela en Cataluña, porque solo así podremos, digamos, presionar a los partidos para que busquen una solución cuanto antes y demos fin a la escuela monolingüe en catalán. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu intervención.